¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV sin Reblar. Hoy viernes, como he dicho creo que alguna vez esta semana, pues un poco nos falta algo, ¿no? Porque no nos falta el estar esperando a 24, a 48 horas o a 72 un partido de fútbol de la Sociedad Deportiva Huesca en competición oficial, y esta es la primera semana que eso no va a suceder, pero hay cosas de las que hablar, sobre todo todos estamos pendientes de esa ampliación de capital, de ese desbloqueo del club, por decirlo así, al que aludía Ángel Martín González, que le escucharemos en alguna otra declaración hoy, en esa rueda de prensa, y vamos a comentar pues algunos aspectos de la Sociedad Deportiva Huesca, como siempre, con nuestros invitados, compañeros de tertulia. Juan Pablo Hernández, muy buenas. Hola, buenas tardes, Javier. José María Tornero, muy buenas. Buenas tardes. En fin, vamos a un poco primero, porque creo que es obligado, no podemos eludirlo, pues el asunto de la continuidad del club económica, que bueno, se va a sustanciar en una ampliación de capital, que todo el mundo dice que va a ser inminente. Yo ayer ya comenté aquí que bueno, tenía información de que Costa no lo ve tan inminente, que quiere tomárselo con un poco de tranquilidad. Pero bueno, la cuestión es que, como dijo Ángel Martín González, y aquí vamos ya al tema deportivo y en lo que repercute, están prácticamente, lo dijo él, atados de pies y manos, porque no saben con qué dinero van a contar, qué jugadores van a poder contratar, qué ofertas pueden hacer, en fin. Está el tema, por decirlo así, paralizado. Sí, la verdad es que lo que estás comentando, como bien dice Ángel Martín González, no puede moverse a nivel de fichajes de jugadores porque no sabe en realidad el dinero que va a disponer para poder fichar jugadores. La verdad es que me parece lamentable que escuchar esas declaraciones para los aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca, no digo de Ángel Martín González, el escuchar que no puedes fichar porque todavía no sabes si va a haber una ampliación, si va a haber compra del capital social, qué va a ocurrir con la propiedad. Entonces creo que a fecha de hoy, 7 de julio, escuchar a tu director deportivo estar diciendo todavía que él no sabe a qué jugadores dirigirse porque no sabe económicamente lo que va a disponer. Yo os voy a dar un dato que es muy facilito. En segunda división se mueven, este año de hecho jugaron alrededor de 500 jugadores en la categoría. 188 jugadores han acabado contrato, acabarán contrato el 30 de junio. Esos jugadores ya están disponibles para poder, hablar con ellos ya desde el 1 de enero. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú estás todavía pensando en que no puedes dirigirte a los jugadores, cuando quieran llegar los jugadores que a lo mejor a ti te puedan interesar, pues lo normal y lógico es que hayan fichado en otros equipos. Pero bueno, oye, esto está así y tendrán que acarrear con las consecuencias. Sí, dicho esto, no voy a repetir lo mismo que acabas de decir tú, pero sí que aquí se presenta un problema, y yo creo que serio, aparte de que efectivamente hay que contar con dinero. El tema es que este año yo creo que la segunda división va a estar mucho más competida, va a ser mucho más difícil, pues porque han bajado 3 equipos de primera división muy importantes con una masa social interesante. Sube el Deportivo de La Coruña, si no recuerdo mal, el Castellón. Y ahora, claro, se le está jugando Málaga y algún otro. O sea, es que la segunda división del año que viene va a ser muy competitiva. Y claro, no podemos esperar, como tú has dicho, pues a ver qué nos cae del cielo y a ver cuándo podemos fichar y a quién. Porque si nos equivocamos, que nadie lo dude, en febrero podemos estar descendidos. Antonio Hidalgo lo decía en esa entrevista que también concedió esta semana y que emitimos. Decía eso, que iba a haber que acertar muy bien e hilar muy fino en los fichajes, porque evidentemente pues de eso iba a depender en gran medida el éxito o no éxito de la Sociedad Deportiva Huesca en segunda división. Y yo estoy más en que hay que fichar hombres, no nombres, porque hay muchos nombres que se van a barajar seguro, pero quizás estén ya muy pasados. Y bueno, yo creo que lo que hay que fichar son otro tipo de gente que esté por la labor, que sienta un poquito el club, en fin, todas estas cosas que son mucho más interesantes que los nombres. Bueno, yo estoy en parte de acuerdo y en parte no. Lo de los hombres, lo que hace falta es que sean buenos jugadores, sí, ¿no? Claro, porque al final puedes fichar nombres y te pueden salir bien, puedes fichar hombres. Lo que yo me refería es que, sí, gente que está de vuelta. Te he entendido, pero bueno, hay jugadores que pueden estar de vuelta
y al final son comprometidos con esto. Yo lo que creo que lo más importante es que las reuniones que están manteniendo, supongo, nadie me lo ha dicho, pero me lo imagino, Ángel Martín González con Antonio Hidalgo, ahí estarán planificando, sobre todo el que tiene que dar la pauta es Antonio Hidalgo, y decirle, bueno, ahora tenemos 14 jugadores. No sé los jugadores que estarán, luego creo que vamos a comentar un poquito más el tema este. Pero entonces Antonio Hidalgo dirá, mira, necesito un lateral, un central, un lateral izquierdo, vale, un centrocampista y 2 delanteros. Entonces, en base a eso, Ángel Martín González tendrá muy bien planeado los jugadores de los que pueda dirigirse, pero claro, sabiendo lo que hemos comentado al inicio. Él puede planificar, tengo una lista de 20 jugadores. Para dirigirte a esos jugadores tienes que lo que dijo él el otro día, que tienes que saber el dinero que les puedes ofrecer, el proyecto que la Sociedad Deportiva Huesca puede ofrecer, porque la verdad es que yo, después del año tan nefasto, sobre todo de gestión, que ha habido este año en la Sociedad Deportiva Huesca, pues los jugadores, la Sociedad Deportiva Huesca tiene un nombre hecho porque ha estado en primera y todo lo que tú quieras, pero este año, viendo y escuchando los jugadores, también leen prensa y ven todo lo que ha ocurrido aquí, y que estemos a 7 de julio, ellos quieren enseguida asegurar su futuro, porque claro, la temporada, el 7 de julio, estamos hablando que dentro justo de un mes ya comienza la pretemporada, con lo cual, si esperas siempre al final, puede ocurrir que los mirlos no llegan y se quedan hasta última hora, Bueno, pero creo que en los últimos años yo no recuerdo muchos donde la Sociedad Deportiva Huesca tuviera un grupo importante de jugadores, por ejemplo, al llegar a Benasque, ¿no? O a donde iban a la pretemporada. Es que el Huesca creo que es especialista en llegar tarde a... Esto es lo que habíamos hablado en otras tertulias. Lo que no podemos esperar es a llegar a Benasque con 16. Porque, claro, el entrenador, si allí tiene que empezar a preparar o tiene que empezar a ver cómo va a jugar, con quién, los puestos que tiene, lo que tiene que cubrir, en definitiva, no puede tener un equipo preparado para empezar una competición, porque le falta gente, le faltan puestos, y además no se entrena igual cuando tú tienes 24 jugadores, que son los que se van a quedar, que cuando tienes 16, porque algo pasa. Sí, bueno, nosotros estamos de acuerdo que la mayoría de los equipos lo que tienen la base ya muy avanzada, pero para el inicio, de hecho, hay muchos equipos que prácticamente no fichan nada ya cuando han empezado los entrenamientos, salvo algún descarte que pueda haber porque jugadores que al entrenador no le vayan o no le guste o lo que sea, salgan cedidos, entonces fichan a otros, pero la base importante, yo creo que si al final acabas con 23 jugadores, puedes dejar a última hora 2, 3 jugadores, a ver si sale algo bueno en el mercado, pero tener una base de 18 o 20 jugadores que ya prácticamente estén, aunque lo que tú comentabas, Javier, que la Sociedad Deportiva Huesca casi siempre es al final del mercado cuando coge los últimos jugadores, pero yo creo que eso es una lotería que te puede salir bien o te puede salir mal, porque los jugadores que van quedando al final, si son jugadores que te vienen cedidos de equipos de primera, pues lo puedo entender, pero de segunda división los jugadores, yo lo que no acabo de entender mucho, y este año ha habido... Si un jugador, Bolívar, por poner un ejemplo, Dios me libre el que tenga nada contra Bolívar, te lo cede un equipo como el Albacete, que ha estado luchando por el descenso, pues al final es muy difícil que ese tipo de jugadores rindan a un nivel alto, porque son jugadores que ya los ha rechazado, entre comillas, un entrenador de un equipo de tu tabla. Otra cosa es que me dices, bueno, equipos de primera división que a última hora no cuentan con jugadores, y ahí sí que puedes, si tienes buenas relaciones, puedes traer jugadores que luego no suelen ser baratos esos jugadores si vienen de esa categoría, salvo que es lo que ocurre muchas veces, que la mayoría de la ficha la paga el equipo que te cede porque tienen fichas altas, y la Sociedad Deportiva Huesca, como otros equipos, pagan una parte de esa ficha. Pero si esperas hasta el final, yo no soy muy partidario de eso. ¿Por qué no se puede subir a Benasque con 16 y llevarte 7 del segundo para completar del segundo equipo? Porque esto, bueno, pues lo que hace es que tú puedas tener, por ejemplo, hacer partidillos, tal, pero no es lo que debe ser. Tú tienes que subir allí con 20 y, como tú dices, bueno, me faltan 2, 3, me faltan este tipo de jugadores, bueno, podemos esperar, pero tú subes con una base y trabajas sobre esa para empezar un campeonato. Incluso hay jugadores, que también ocurre, que quieren demostrarle al equipo, a su entrenador, por ejemplo, de primera división durante la pretemporada, que son válidos para seguir jugando en primera división, pero luego a última hora no cuenta el entrenador, y eso sí que es cierto, que ese tipo de jugador
sí que el que sea más listo de la categoría o el que necesite más ese tipo de jugador lo puede fichar, pero esos son mirlos que no son fácil conseguirlos. Bueno, pues vamos a ver cómo se sustancia esto. Evidentemente, pues todo el mundo está esperando esa firma de la ampliación de capital que muchos apuntan que va a ser la semana que viene, pero yo no sé tampoco, es un poco darle vueltas al asunto, pero evidentemente intuimos que tanto Antonio Hidalgo como Ángel Martín González ya tienen bastante definido por lo menos el perfil de jugador que se quiere. Qué posiciones son las que necesitan más reforzarse y demás, pero claro, está todo un poco en el aire, porque también hablamos de otra cuestión, y es que con esta situación económica de la Sociedad Deportiva Huesca, pues a lo mejor hay algún jugador interesante que tienes en la plantilla que se le pueda hacer una oferta y se tenga que, o se marche, ¿no? a una oferta mejor, porque todos sabemos que el fútbol es así, que el futbolista mira sobre todo también mucho pues lo que puede producir en su carrera deportiva. Hay un tema que yo quiero dejar caer simplemente. Imaginemos que es el Grupo Costa que va a hacer esa ampliación de capital, pero digo yo que algo pedirá. A lo mejor pide tener un consejero dentro de la Junta y hay que volver a remodelar o mover a alguien de los que hay ahí, porque claro, yo, a ver, si llego allí con un dinero, igual quiero saber dónde se gasta cada euro de mi dinero. Y a lo mejor quiero que alguien de mi confianza esté en esa Junta, para que cuando yo descuelgue el teléfono me diga, pues se ha hecho este fichaje por tanto, por tal, en fin, me explique algo, digo yo. Y a lo mejor esto está retrasando un poquito el tema. Y de todas formas, hablando del tema deportivo, que es lo que a nosotros más nos interesa, Sí. A pesar de que lo que has comentado de la ampliación o del préstamo convertible, es que hay muchas formas que se pueden manejar. Otra cosa es que se pueda luego al final llegar a buen fin porque se pueda utilizar una u otra o se llegue. Pero por lo que tú comentabas, yo se lo he oído esta semana a Ismael Crespo y bueno, yo lo he leído ya en más periódicos y en más sitios, pues es que al final, aunque haya una ampliación de capital o un préstamo de, por ejemplo, 8 millones, como tú estás sobrepasado en el límite salarial, luego tienes el poder hacer 4-1, que se llama. O sea, si tú te entran 8 millones de euros de ampliación del capital o préstamo, como tú quieras llamarle, la Liga luego nada más te deja utilizar 2 millones de euros. Por ejemplo, te lo estoy explicando, no sé si todo el mundo se mueve y conoce esta normativa de la Liga. Si tú nada más luego puedes utilizar 2 millones de euros, te podrás pasar de 4 millones y pico que tengas el margen que tenías a 6. Pero es que ahora mismo, si el año pasado tenían 7 millones y medio en gasto de jugadores y con los jugadores que han salido sigues estando en 4 y medio, lo que tú decías, habrá jugadores que tengan una ficha alta, que a lo mejor tengan que decirles, oye, te queremos mucho, eres el mejor jugador de la plantilla, pero tenemos que desprendernos porque cobras una cantidad que nos rompe todos los números. Que ya pasó la temporada pasada. Claro. Tuvieron que ir varios jugadores que eran, pues en teoría, fundamentales, titulares de la plantilla. Estamos más o menos en el ecuador del programa. Vamos a escuchar otro extracto de las declaraciones de Ángel Martín González. Uno que fue polémico porque habló de la afición y parece ser que en el club no sentó nada bien lo que dijo. También de la situación en Zaragoza, donde él, pues creo que casi en un mercado de invierno perdieron 3-1 con el Nastic y los echaron a todos. Y luego, pues pues también un poco de los jugadores y demás. Vamos a escuchar a Ángel Martín González. Yo creo que nosotros tenemos que estar lo que tenemos que estar, o sea, y yo creo que nos abstraemos y somos capaces de que no nos afecte, ¿no? De que no nos afecte. Sí que te va a afectar siempre, sobre todo a nosotros que estamos cerca de la gente que está en el club, son compañeros, que sale mucha gente, que eso te duele, ¿no? En el fondo. Pero tenemos que ser fuertes, este es el mundo del fútbol y cuando se pasan momentos como el que estamos pasando, pues es complicado para todos. A la plantilla le llegan menos cosas, ellos están preocupados de entrenar bien, de ganar el domingo, de que se les pague la mensualidad bien, de que todo eso esté perfecto y a partir de ahí ellos, yo creo que salvo algún jugador no sé, Pulido, por ejemplo, Jorge, que lleva muchos años en el club y tal, y puede tener más cercanía con gente, los demás no se ven tan afectados.
Yo siempre, mira, yo he estado más de media vida en Pamplona. Y en Pamplona cada partido es una fiesta continua, ¿no? Pase lo que pase, vayan como vayan, siempre te animan, siempre te ayudan, siempre te empujan, siempre te ayudan a ser mejor. Te ayudan a ser mejor porque aunque te equivoques, te siguen aplaudiendo, te siguen jaleando, o sea, todo eso ayuda mucho al jugador, ¿no? Ayuda muchísimo. La gente aquí, pues yo creo bueno, que ha acudido al campo, que ha estado bien, que han querido ayudar, que sí es verdad que el equipo siempre tiene que dar algo para que ellos se muestren, pero yo creo que es una afición muy correcta y yo no tengo ni queja alguna de absolutamente de nada en cuanto a eso, ¿no? Sí es verdad que los cánticos que pueda haber o qué tal, pues tampoco ayudan a nadie, ¿no? Aunque no sean dirigidos a los jugadores, al final lo que ellos quieren es, joder, que si dan un buen pase, si se equivocan, si lo que sea, o sea, que eso se vea recompensado todo de alguna manera, no cánticos de estos que al final no nos ayudan a nadie, ¿no? En principio estamos esperando, ellos, bueno, la semana pasada como empezamos a hablar y comentaron como que igual la semana que viene puede ser la definitiva, pero no lo sé, no tengo ni idea. Pues te diría que igual sí, en Zaragoza igual también viví algo también parecido a lo que en otra situación, pero es verdad que en Zaragoza también tuve situaciones muy difíciles, muy duras, cuando todo iba perfecto. El primer año nos metimos en playoff y nos quedamos a 2 minutos de subir en Las Palmas, y el segundo año íbamos terceros en Tarragona, eran vacaciones de Navidad, perdimos 3-1 en Tarragona con el Nastic, nos pusimos sextos y nos echaron a todos, a mí, al delegado, al míster, al médico, todos a la calle. Entonces, pues algo que tampoco tiene mucho sentido para mí, ¿no? Pero bueno, son las dos situaciones un poco más, decir, pero ¿qué está pasando, no? Que he vivido en el fútbol. Nunca te imaginas. Siempre te imaginas joder, que el equipo va a dar una buena medida, que vamos a competir. Siempre he dicho lo mismo, ¿no? A mí me gusta que los equipos compitan y compitan de verdad. ¿Sabes? Que ganen duelos, que ganen segunda jugada, porque al final los partidos se ganan en esas situaciones. Pero bueno, al final nos ha costado muchísimo jugar en casa, nos ha costado un mundo jugar en casa. Fuera yo creo que hemos hecho una temporada excepcional, pero los puntos de casa no son normales. Un equipo tiene que lograr la salvación jugando en su campo, tiene que hacerse fuerte jugando en su campo. Eso es lo que tenemos que intentar darle la vuelta, ¿no? Pues este es otro extracto de las declaraciones de Ángel Martín González, esa rueda de prensa larga, 30 minutos, y hemos escuchado pues algunas cosas que, como digo, pues en el seno del Consejo de Administración parece que no han sentado bien. Incluso se hablaba de que iba a rectificar. Bueno, yo creo que son, comparado con lo que hay, pues yo me parece que son detalles un poco absurdos, ¿no? Yo no sé si tiene importancia o no que el director deportivo diga que la afición del Huesca es correcta, cuando tenemos precisamente a un director deportivo que está como se llama eso, frozen, congelado, sí, porque no puede hablar con nadie, ni puede hacer nada, ni puede dar movimientos. Lo que hay una cosa clara es que si tanto los jugadores como la directiva, el director deportivo no puede expresarse como quiera y diciendo lo que quiere claramente, hombre, hay cosas que hay que tener y no se pueden decir, pero yo creo que ha sido más que correcto. Yo te voy a decir más, esta semana he leído la carta que ha hecho Javi Martínez, mi paisano de Olvega, y lo he visto en las redes sociales, porque yo tengo redes sociales y entro bastante, y veía comentarios que todo el mundo le ha puesto muy bien y todo eso, pero te puedo decir que he leído 8 o 10 comentarios que por el mero hecho también por la afición, que no no pone nada de la afición, al revés, todo lo contrario, sí, es un chaval que es encantador. Se ha despedido, ha dado un marketing para la provincia de Huesca, de todos los sitios que ha estado, y se ha desvivido de todo lo bien que le han tratado aquí en Huesca. Por una palabra que digas, pues que en un momento determinado, por ejemplo, lo que acaba de decir Ángel Martín González,
que la afición no sé qué, pues si por eso la junta directiva o los dueños del equipo se van a sentir, pues no lo sé, enfadados por eso, pues entonces apague y vámonos. Entonces que le dicen lo que tiene que decir y punto, que haya un monaguillo ahí y ya está. Por eso, nadie es imprescindible. En el fútbol nadie es imprescindible. Ni la junta directiva, ni los entrenadores, ni el staff técnico, ni nadie. Ahora, son necesarios. Claro, una junta directiva es necesaria, bien conformada, sabiendo lo que lleva entre manos. El equipo técnico tiene que ser un equipo técnico que sepa de qué va esto, un entrenador, bueno, un poco breado en estos temas, que sepa lo que quiere, lo que tiene, lo que necesita, y luego unos jugadores que a ser posible te ayuden al menos a mantener la categoría. Así que todo esto está dicho así. Es que en la vida imprescindible no hay nadie, en ninguna faceta, pero bueno, necesarios somos todo el mundo, claro, pero imprescindible es ninguno. Claro, pero el mundo ha pasado, fíjate la de años que ha pasado el mundo pero por eso entrar en estas cosas, que sí ha dicho que sí tal, no me parece, no le veo ninguna... Bueno, pues ahora vamos a, bueno, que es culpa mía, porque yo le indico los rótulos a Izarbe, la productora, y he puesto un rótulo que dice, ¿qué jugadores consideramos imprescindibles? Pues imprescindible no hay nadie. Eso ya está contestado. Pero bueno, un poco la idea es saber, pues bueno, cuál es el armazón un poco ideal. Eso es otra cosa. De la Sociedad Deportiva Huesca con los jugadores que tiene, sabiendo esto que acabamos de comentar, que bueno, que siempre estamos a expensas de que alguien salga, pero bueno, en principio... un poco qué os parece, cuál sería el armazón que puede tener el Huesca para luego ya reforzar lo que haya que reforzar. Aunque hemos comentado que imprescindible no hay nadie y menos en el fútbol, sí que es cierto que yo, por ejemplo, y además me voy a mojar y voy a dar 4 o 5 nombres que a mí me parecen que son jugadores que son fundamentales para que la Sociedad Deportiva Huesca vaya a buen rumbo. Luego, el resto de jugadores con eso, que aunque no los nombre, no quiero decir que sean malos jugadores, quiero decir que son jugadores que además son necesarios porque en un momento determinado, lo hemos comentado muchas veces, a veces los jugadores que salen del banquillo son los que te solucionan la papeleta y te dan más. Yo creo que en la Sociedad Deportiva Huesca en estos momentos, mi opinión, bajo mi humilde opinión, hay 4 o 5 jugadores, llámese Loreiro, llámese Jorge Pulido, Óscar Sierva y Gerard Valentín, incluso podía incluir un poquito pero como ha pegado unos altibajos a Vilarrasa, yo creo que para mí esos 4 o 5 jugadores son fundamentales que continúen en el equipo. Luego tienes el resto de los jugadores, que son jugadores, pues como lo que hemos comentado, Cortajarena, bueno, otros jugadores, Hugo Vallejo, que son jugadores que son buenos y pueden estar perfectamente en la plantilla, que incluso son titulares, que están siendo titulares, pero yo creo que esos 4 o 5 jugadores, aunque me he mojado quizá más de la cuenta, pero yo creo que para mí son jugadores fundamentales y tiene que ser en parte de eso la columna vertebral del equipo. Respecto al portero, a Juan Pérez, no me atrevo a decir si es porque como ha jugado, yo le he visto jugar el partido del domingo y el partido del domingo está bien, pero bueno, de ahí al estatus de titular indiscutible, no lo sé, tendrán que fichar algún portero y ojalá, porque aparte que es un jugador de la zona, concretamente de Almudévar, ojalá sea titular indiscutible y nos demuestre que es un grandísimo portero, pero yo sobre él no puedo opinar ni bien ni mal ni regular. No, mucho más que añadir, está claro que con los 14, si no me equivoco, que quedan, bueno, pues ahora mismo son imprescindibles, los 14 sí. O sea, son imprescindibles porque no hay más. Pero sí, es cierto que la columna es la que más o menos acabas de formar tú. Yo sí que incluiría a Vilarrasa porque creo que aunque ha tenido algún altibajo, creo que ha sido un tío muy comprometido. Por eso lo he incluido yo al final. Muy comprometido, un tío que bueno, ha dado todo lo que ha podido y sí, creo que no hay más. Ahora habrá que completar con lo que podamos. Bueno, pues sobre todo arriba, porque arriba sí que no tenemos nada. Bueno, ahí es donde iba yo ahora, porque digamos que este equipo viene un poco del Cuco Ciganda, ¿no? Que fue el que, digamos, bueno, llevó al equipo y le imprimió ese carácter defensivo, o más bien defensivo, que luego Antonio Hidalgo aprovechó, con ciertas variantes para que el equipo tuviera más presencia en ataque. Bueno, siempre se habla también del equilibrio, ¿no? De que el equipo perfecto, pues bueno, es el que defiende bien y ataca bien en el concepto general. Pero bueno, para la próxima temporada, yo aquí he puesto otro rótulo de cómo debe quedar configurada la plantilla, pero igual a lo mejor más que en hombres es en el concepto del
del juego, que además en una segunda división, que tú lo has dicho, José María, el año que viene va a ser bastante más dura, difícil y complicada. ¿Qué conviene? ¿Reforzar el concepto defensivo y darle esa pincelada de ataque que cuando tú tengas 2 o 3 pues hagas peligro? ¿Seguir un poco el esquema de Antonio Hidalgo? En medio del campo hacen falta 2 jugadores, uno para mí de corte fuerte, el stopper que hemos llamado toda la vida, el escoba este que está ahí y que hace un trabajo muy duro, muy serio y además que casi nadie lo ve. Y luego alguien que construya también. Y arriba, por supuesto, arriba hacen falta 2 goleadores, gente que meta el gol, gente que tenga 3 y meta 2, porque si no va a ser muy difícil salvar la categoría. Yo lo que creo que vas más que por nombres y lo que has dicho que por jugadores, hablar del estilo de juego del entrenador. Seguir el estilo de Antonio Hidalgo, reforzando un poco el estilo de juego. Mira, yo sobre eso, cada aficionado tenemos una forma. Yo me has escuchado aquí muchísimas veces decir que a mí no me gustan los entrenadores que juegan con centrales. Es una opinión mía personal, que no está ni mejor ni peor que ninguna otra. O sea, yo respeto cada entrenador que haga su esquema de juego, su estilo de juego. En segunda división como en primera hay entrenadores que les gusta jugar mucho el balón desde atrás, que les gusta salir siempre con el balón controlado, teniendo mucho riesgo, llámese de Sarabia que pasó en la Andorra, llámese en primera división García Pimienta y otros jugadores. Eso yo creo que los entrenadores tienen que adaptarse un poquito a los jugadores que tienen, pero sí que es cierto que ya de cuna hay entrenadores que les gusta jugar con un sistema y por ejemplo, has dicho Cuco Ciganda era el clásico entrenador que le gustaba cerrarse mucho atrás, cuando ibas ganando 1-0, se acababa el partido a ser posible, o si ibas fuera de casa 0-0 y a correr. Antonio Hidalgo empezó, como tú has comentado, cuando llegó, siguiendo con el sistema de jugar prácticamente con 5 atrás, fuerte en el centro del campo, y si te llega 1 o 2, si la cuelas, adiós partido, vale. Luego ha ido cambiando a veces los jugadores, a veces el esquema. Entonces, el estilo, a mí me gusta más que sea un estilo, no hablo, yo por ejemplo, cuando se la juega el portero debajo de la portería o el defensa siempre jugándolo al borde del área de espaldas, todo tiene un límite, pero yo me gusta el equipo que es alegre. No tienes por qué jugar siempre desde atrás, porque de vez en cuando hay que hacer un despeje y mandarlo al cuartel de la Guardia Civil aquí en Huesca. Bueno, pues sí, ¿no? Que se hacía muchas veces eso, pasaba eso, y por eso no se rasgan las vestiduras. Claro, todo depende del sistema de juego. Tú que eres entrenador, José Mari, podrás hablar más que nosotros. No se trata de hablar. No hablar, quiero decir, el concepto que tú tienes respecto a... El concepto para mí es muy claro. Yo tengo que ver primero qué tipo de jugador tengo. O sea, cuando configuras la plantilla, tú dices, vamos a ver, puedo arriesgar, puedo jugar con centrales que me van a sacar bien el balón porque tienen buen toque de balón, son atrevidos, pueden salir jugando, tengo laterales que suben y que bajan, todos laterales con mucha movilidad, puedo salir jugando el balón. Y luego, si en medio tengo 2 o 3 que cuando reciben de espalda saben lo que tienen que hacer y dónde la tienen que poner, pues estupendo, salgo jugando. Pero es que si no tengo ese tipo de jugador, entonces tengo que jugar a otra cosa. Eso es lo que yo quería decir, que claro, sí, que y entonces, el estilo de juego te lo marcan los jugadores. Claro, ¿Qué va a hacer Hidalgo? Yo me acuerdo de 2 casos, además, bueno, seguramente muy distintos, pero en el fondo iguales. Antonio Calderón y Ancelotti. Sí, sí. Antonio Calderón, cuando llegó al Huesca y subieron a segunda, dijo, bueno, aquí a quién tengo, a Roberto y a Rubén Castro. Pues Roberto, Rubén Castro y los 8 a correr. Aprovechar. A correr y estos 2 a meter goles. Pero luego, y Ancelotti, que también se está hablando, que además cuentan una experiencia suya en la Juventus, que creo que no quiso era un gran jugador, ahora no recuerdo, pero era un jugador top y no lo quiso. Y a partir de ahí se dio cuenta de que él tenía que adaptarse a los jugadores que tenía. Y lo está haciendo muy bien, porque este año, pues fíjate lo que se ha tenido que adaptar a estar sin un montón de gente. Bueno, pero que no estamos descubriendo nada. No se trata de descubrir, pero que a veces hablamos del concepto y a lo mejor cualquier entrenador mira su plantilla y dice, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Claro, otras veces igual tienes que alterarlo porque te lo pide el partido. No, pero por las circunstancias, las lesiones, lo que sea. O que vas ganando 2-0 contra un equipo fuerte y dice, oye, vamos a esperar a 3/4 de nuestro campo. Sí, acabas de hablar del Real Madrid. Yo soy del Real Madrid y además no lo oculto. O sea, quiero decir que ha habido jugadores que yo les he escuchado. Escucha, que no es ningún pecado. No, pero que quiero decir que no lo disimulo. Quiero decir que yo he escuchado entrevistas a jugadores que le han dicho, oye, tú Zidane no corras, que ya corro yo por ti, en el centro del campo. Lo decía Karen B, lo decían jugadores de esta línea de corte, pues que son más trotones, más de físico,
y decir, oye, tú estate fresco y que ya me encargo yo de te tapo tu zona que yo corro. ¿Tú Que tenemos que ir terminando. Espera, ¿tú te acuerdas de un tío que jugaba en el Barcelona que se llamaba Romario? Claro. Que corría los últimos 10 metros. Ahora, Sí, tú le dabas un balón ahí y decía, tranquilo, que aquí estoy yo. Hasta ahí. Pero él no corría para atrás. Él no buscaba un balón, él te esperaba ahí. Cuando tú se lo dabas, esos 10 metros eran tan explosivos que no había quien lo parara. Pues esto, claro. Pues nada, son nos diferencias. vamos explosivos nosotros también. Al sprint. Juan Pablo, muchas gracias. A ti, Javier. José María, muchísimas gracias. A ti. Nosotros nos marchamos, volveremos la próxima semana con una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV, sin Reblar.